Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Venimos hoy con el cuarto bimestre de la Academia de Obreros, de la Academia de Líderes, donde formamos los líderes para capacitar, para llenar la ciudad de muchos obreros que van a aprender con nosotros a salvar, muchos salvavidas. Es el primer tema del bimestre, el cuarto bimestre, primer tema. El título del primer tema es el Espíritu. Bueno, iglesia, queremos como compartir, creo que hemos hablado últimamente mucho de la función del Espíritu. ¿Qué función trae el Espíritu con el que tú viniste formado, con el que nacimos? Cuando Dios, el Padre, hizo soplo a nuestra vida, le dio soplo fue al Espíritu. El Espíritu fue el soplo de vida del Padre que puso en cada uno de nosotros. Pero lo importante en este cuarto bimestre no es que nos llenemos de tanta información, sino que a partir de este cuarto, que es el último y estamos terminando, tú puedas entender como hijo de Dios, como imagen y semejanza de Él, a qué fuimos llamados, cómo fuimos creados y para qué fuimos creados. Dios nos habla de un espíritu que tenemos cuando nacemos, de la diferencia de personalidades, digámoslo así, o cómo nos diferenciamos como personas, los diferentes tipos de hombres que tenemos nosotros como creación de Dios. Y ahí lo vamos viendo en el transcurso. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y vamos a ir con algo. En la vida cristiana, en todo lo que llegamos a conocer de la vida cristiana, muchos cristianos dicen que tenemos un sello del Espíritu una vez se recibe a Jesús. Ahí estamos hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es como el sello que Jesús entra a nosotros. Es como si se reactivara el Espíritu. El Señor me ha revelado de esta forma. Cuando hablamos del Espíritu Santo, es la persona. Son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios, lo vamos a ver en el transcurso de la clase, es como somos carne, pero nos volvemos, cuando nacemos de nuevo, es donde entra el Espíritu de Dios, que dejemos de ser carne, sino Espíritu. Entonces son secretos que tenemos que tener muy claros, y es esto. Cuando Jesús le predicaba a las multitudes, le decían, bueno, tenemos que nacer de nuevo. Y Nicodemo, uno de los que estaba ahí junto con el pueblo y fariseos, preguntaban, ¿cómo es posible que vamos a nacer de nuevo? Entonces todos los muchachos empezaban a imaginarse la panza de la mamá, y otra vez, ¿cómo así? ¿Que vamos a nacer de nuevo? Y venían esas preguntas, y a lo mejor si nosotros hubiéramos estado aquí, porque oímos en todas las iglesias donde estábamos, nacer de nuevo, pero ellos escuchaban por primera vez que había que nacer de nuevo. Entonces, antes de tener a Jesús, somos seres netamente carnales, no hemos nacido. Habíamos nacido de la carne. ¿De cuál carne? De la carne de nuestros padres. Hasta ahí estamos. La tienes que tener muy clara, iglesia, porque cuando tú aprendes esto, es la forma en la que tú le vas a hablar a una persona que no conoce. Puede que tú ya lo hayas repetido muchas veces y ya te lo sepas, pero lo que yo quiero es que tú lo sepas muy desmenuzadamente, cómo explicarlo casi con plastilina, como el Señor nos lo ha revelado. Entonces, una persona a la que tú hablas, nunca ha oído hablar de Jesús, ¿tú qué vas a hacer? A meterlo en un vientre espiritual. ¿Cuál vientre? El tuyo. Ese es tu vientre. Cuando tú haces que una persona reciba a Jesús, tú quedaste en embarazo, hiciste la gestación y pariste esa persona. Esa persona volvió a nacer de un vientre espiritual. ¿Cuándo nació del vientre carnal? Cuando nació de papá y mamá. ¿Cuándo nace en el Espíritu esa persona? Y escuche qué es la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu. ¿Cuándo esa persona dejaría de ser carnal
Porque, ojo, necesita el Espíritu Santo también. ¿Cómo esa persona dejaría de ser un hombre carnal? Obviamente nosotros vamos a ser hombres carnales hasta el final, hasta que se acabe, pero no debemos obrar como personas carnales, dice la palabra. Aunque nosotros sigamos siendo de carne y hueso, no pertenecemos a este mundo. Por el simple hecho de haber aceptado a Jesús en el corazón, ya se avivó ese espíritu que se había muerto. Entonces yo se los voy a contar gráficamente como ya se los he explicado. Cuando el Padre nos hizo como barro, Él tiene su taller, tiene la arcilla, el barro, y vamos a hacer, y la cabecita, y los ojitos, y todo nos formó con ese amor internamente y por fuera. Así usted haya quedado feo, Dios lo hizo con amor, porque para Él nadie es feo. Si usted se cree feo, pues allá usted, pero el Padre a todos nos hizo hermosos. No había vida. ¿Cómo le dio vida a ese cuerpo? Su espíritu, soplo de vida. Pero ese espíritu se murió. ¿Cuándo se murió? Por el pecado. Cuando nuestros padres pecaron, los primeros hijos del Padre que creó, ese espíritu se apagó. Entonces espiritualmente, carnalmente, lloró el bebé, listo, las palmaditas, carnalmente nació, pero espiritualmente, y yo te pregunto algo, ¿habrán quienes nacen muertos y siguen muertos? ¿Saben por qué en la palabra dice que los muertos entierran a los muertos? Porque el Señor nos ve como cuando no lo recibimos a Él, somos muertos. O sea, el que no ha nacido en el Espíritu, para Él estamos muertos. Entonces, esos son secretos escondidos y más que el Señor nos lo revele, porque aunque está en la palabra, es una forma desmenuzada de entenderla y muchas personas no lo han entendido de esa forma. Entonces, en las iglesias cristianas nos dicen, no, es que si un cristiano ya tiene el sello del Espíritu, no, va a ser salvo, así peque porque ya está sellado. Está sellado y tapado para que le entre la luz, tal vez, porque se dedicó fue a pecar. Lo que pasa es que esa luz se apaga. ¿Cómo va a haber una luz encendida si solo le das espacio a las tinieblas? O sea, contéstame eso. Si está el sello del Espíritu Santo, que significa luz y vida, ¿cómo va a estar esa luz encendida si tú solo le das espacio a las tinieblas? ¿Verdad? Bueno, entonces con la de 1 Tesalonicenses, lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta parte es que Él nos santifique por completo todo vuestro ser, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. ¿Cómo así que sea guardado? Que lo tengas como un tesoro limpio, tu corazón puro, tu alma pura, todos tus sentimientos. Recuerda lo que hablábamos el domingo, todo lo que tú tienes en tu corazón va al contrario, lo que tienes en tus pensamientos es porque viene del corazón. Guardado irreprensible para la venida del Señor. Mira, con esto yo te doy la respuesta a ti y a todos los cristianos que afirman que la salvación no se pierde. Mira lo que tienes que hacer para que la salvación no se pierda. Guardado por completo. ¿Guardado de qué? Del mal, de fallarle a Dios, de no honrarlo, de no obedecerlo. Guardar espíritu, alma y cuerpo. ¿Para cuándo? Para la venida. Si no tienes guardado eso, ¿te salvas? ¿Sí o no? No. Es necesario entender esto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, y mire cómo empezó todo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Mire algo ahí especial. Cuando dijo hagamos al hombre, ya estaban hechos los animales. Porque ¿cómo va a decir? Mira, aquí le tengo para que se coma la ensalada de frutas. Y la ensalada de frutas, ¿cuál ensalada de frutas? Ya tiene que estar la ensalada de frutas, ¿cierto? Entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen y semejanza, Dios lo creó varón y hembra. ¿Por qué Dios creó primero los animales? Porque su espíritu es incorruptible. Primero creó lo que él aseguraba para él mismo otra vez. Sabía que el corazón del hombre podría ser corruptible. Y él aseguró primero a los animalitos, los que volverían a él sin corrupción. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a Dios los creó, y los bendijo, y Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, y señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí es donde entran las señoras que mandamos en la casa, a señorear todas las bestias de la tierra. Entonces yo voy a señorear la bestia de mi marido, porque eso fue el error más grande y lo que hemos predicado, que decía mi esposo en estos días, que decía, las mujeres de antes decían: aquí le presento a mi señor, ¿cierto? Aquí el único que dice eso son los hombres: le presento a mi señora. Yo no me acuerdo haber presentado nunca yo, ni le presento: él es mi señor. No. Entonces como que se tergiversó acá y creímos pues que íbamos junto con los animales, como Dios nos dio el poder de dominar a todo cuanto animal y bestia, porque siempre ese es el gran problema. Vamos a hacer una charla solo para mujeres, donde aprendan todas cómo se honra a su esposo, porque esa es la mayor bendición que se puede traer cuando eres casado. Génesis 1:26, ya lo leímos, ¿cierto? Vamos, Génesis 2:16. Por eso no hay quien cansar ya. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia. Y yo hoy quise traerte algo que jamás creo que has visto, porque esto fue una revelación que el Señor me dio y la quiero compartir contigo hoy que tratamos este tema. Y yo quiero que vamos viendo esto y ponen un separador, por favor, en Ezequiel 31. Muy bien. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, porque todo lo que Dios ofrece es bueno. O sea que todos los árboles del huerto podemos comer. He ahí la vida del cristiano. Es que un cristiano, ¿qué más hace además de, qué era lo que decían por ahí? Además de comer, ¿qué más hace un cristiano? Un cristiano hace más cosas que las zonas que aún son carnales o viven en la carne, porque todos somos carnales, pero que obramos o vivimos en la carne. Entonces dice el Padre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero todos esos árboles del huerto eran deliciosos. Mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Claro, para que tuviera quien le echara la culpa, pues si estaba solo, ¿a quién le echaba la culpa, cierto? Vamos a ver esto tan especial. El Padre dice: de todo esto vamos a comer, menos de del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si comes de morirás. Literalmente, ¿se comió una fruta o se comió algo del árbol? Sí, físicamente se lo comió, pero lo que comió fue desobediencia. Cuando tú comes algo, un pecado, lo saboreas, porque el pecado se saborea. Sí, se come, se saborea, pero realmente el trasfondo, lo que hay detrás de un pecado, se llama desobediencia. Deshonraste y desobedeciste. Entonces, si vamos poniendo al separador, vamos leyendo esto. Ezequiel 31, y yo quiero que lo veamos todo completico, es todo el capítulo, y vamos a ir entendiendo una revelación de parte del cielo, para que tú entiendas cuál es tu real posición y a qué juega Satanás. Tú tienes que saber a qué juega tu enemigo. Cuando vamos a jugar paintball, ¿qué pasa con el paintball?
Tú sabes dónde está el enemigo, detrás de dónde está, la pistola dónde la va a clavar, cuántos morados te va a hacer, cuántos golpes te van a dar. Haz de cuenta que hoy vas a aprender un partido de guerra, un partido de paintball, puede ser, y tú tienes que saber el enemigo tuyo cuando está con el arma por dónde te puede atacar. Entonces vamos con Ezequiel 31 y dice así. Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, esta fue una de las visiones que tuvo Ezequiel, y yo te voy a hablar para que tú entiendas cómo es una revelación de Dios y una profecía. Una profecía puede ser algo que ya pasó, o que está sucediendo, o que va a suceder, ¿cierto? Y así fue que, si tú analizas esto, tiene que ver mucho con el Génesis. La palabra de Dios es tan perfecta que tú lees Ezequiel y estás viendo parte del Apocalipsis, estás viendo parte de Malaquías, donde habla de los castigos y las bendiciones, estás viendo Génesis. Cuando lees Ezequiel te encuentras con muchas cosas. Cuando lees Hechos de los Apóstoles, estás leyendo los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O sea, entiende que cada libro tiene que ver con algo de la historia, y como el padre, ya se morían los profetas, el profeta que estuviera de turno, tenía que contarle cosas que habían pasado, cosas que ya están pasando y que pasarán. ¿Qué hizo aquí con Ezequiel? Le mostró cosas del final de los tiempos, pero también le contó lo que pasó desde el día de la creación. Hijo de hombre, di al faraón rey de Egipto y a su pueblo, a quien te comparaste en tu grandeza. He aquí, era el asirio cedro en el Líbano de hermosas ramas, de frondoso ramaje. Están describiendo un bosque, como un bosque más o menos. Aquí era el asirio cedro en el Líbano de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. 31. Las aguas, está hablando de un árbol frondoso que pusieron en medio de un bosque, y mire cómo describen este árbol. Mira cómo lo describen. Empieza otra vez desde el 3, porque no estaban concentraditos leyendo el 32. De frondoso ramaje, imagínenselo, de grande altura, y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas, como es como la copa del árbol, como entre todas esas ramas pegados del palo grande frondoso. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo envidiaba sus corrientes. Por tanto, enviaba sus corrientes. No, es que abajo dice envidiaba, entonces ya nos confundimos. Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. ¿Quién era el alimento para todos los otros árboles? Ese árbol frondoso enviaba las corrientes de los ventarrones, de lo fuerte que eran las ramas. Ellos mismos venteaban y cubrían. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. ¿Lo estás entendiendo? Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Mire que habla de cubrir naciones. ¿Por qué? Porque era el árbol más grande de ese bosque, y los otros árboles quedaban bajo él. Cada árbol es una nación. Entonces hablaban, ¿y los árboles quiénes son? Nosotros.
Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus palabras, de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Mira, ¿está hablando de dónde? Ahí es donde yo quiero que lo que acabamos de ver lo traigamos aquí, dice. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Y más adelante dice que en el cielo, está hablando del huerto de Dios, que era el paraíso, que era el cielo, y está hablando de un árbol que yo quiero que tú en el espíritu y también ahí lo veas, vamos a descubrir de qué árbol está hablando ahí el Padre. El más hermoso, frondoso, que de él enviaban corrientes, como que alimentaba de viento y de fragancia a los otros árboles. Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron envidia de él. Por tanto, debido a la hermosura, la envidia de, no hicieron un árbol tan lindo, yo no quedé tan lindo como este. Por tanto, así dijo Jehová, ya por ser encumbrado en altura y haber levantado en su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con la altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. ¿De quién están hablando ahí? Usted sabe que la Biblia está llena de los secretos más grandes que ni siquiera la gente, los teólogos más grandes les ha parecido que Ezequiel es un libro muy difícil de entender. Solo se entiende en el Espíritu cuando te dejas hablar del Señor, cuando te dejas hablar de Él. Este árbol que estaba dentro de ese Edén, de ese huerto, era tan alto que el corazón lo puso igual a la altura. Cuando habla del corazón que se enalteció, ¿de qué está hablando? De orgullo. Ahí está escrito el orgullo. Estaba lleno de hermosura y dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad, yo lo he desechado. ¿Cuál es el poderoso de las naciones? ¿De quién habla? Y Jesús es la representación, el mismo Dios lo entregó a las naciones. Y mire lo que dice: y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. ¿De cuáles extranjeros está hablando Dios? ¿Hay algún extranjero aquí? Nosotros somos los extranjeros. Nosotros somos adoptados por el Padre. Y Dios nos está dando acá poder y autoridad de que el que nos tiene que tener miedo es Satanás, no nosotros a él. ¿Por qué somos extranjeros? Porque no somos de la tierra de la promesa y adoptamos ese amor del Padre. Tú eres uno de los extranjeros, somos nosotros los encargados de destruir. Y te parafraseo esto: ese árbol tan hermoso fue del que el Padre le dio la orden a Adán y Eva de no, porque al comer de él comieron de todo lo que en su corazón había: soberbia, orgullo, se enalteció su corazón, querían comer del más bello aparentemente, pero Dios le había dado de los otros. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones. Dios nos habla que somos los poderosos. ¿Recuerdan el versículo anterior donde dice que era tan alto que cubría las naciones? Esas naciones somos nosotros, somos los árboles que desde antes estábamos puestos en ese huerto. Y dice el Padre en el 12, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones. ¿Hay algún poderoso de alguna nación en este lugar que se aferre a ese poder de
como extranjero y yo ya diga, es que yo voy a ayudar a destruir este desobediente que vino a destruirnos la vida a todos. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalte en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni se levante su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte. ¿Dios qué hizo? A mí no me vuelven a repetir esta historia. El mismo Padre dijo, hice un árbol hermoso, pero jamás volveré a ser uno tan grande y tan hermoso, porque la envidia, porque la avaricia, porque el orgullo simplemente se destruye a sí mismo. Nosotros con la envidia, esas son las obras de la carne, de lo que yo te estoy hablando. Cuando Satanás se llenó de orgullo, de vanidad acerca de su hermosura, él nació como un ser espiritual, pero empezó a obrar como ¿qué? Como carnal. Satanás también es carne. Satanás también es a nuestra imagen y semejanza, porque fue a imagen y semejanza del Padre. Por lo tanto, si tú lees en Primera de Ezequiel, donde habla de las 4 caras de los querubines, él era un querubín. Toda la visión de Ezequiel 1, toda esa visión de Ezequiel, que describen cómo un querubín tiene 4 caras. Ahí está describiendo típicamente, o sea, directamente está describiendo a Satanás como querubín. Y Satanás tiene esas 4 formas de león. Las 4 caras son león, águila, toro y hombre. Son 4. Y esas 4 son las personalidades con las que Dios lo hizo. ¿Para qué el ojo de águila? Para ver todo acerca de lo que está sucediendo, tener la pila de todo, la fuerza del toro, la ciencia y la sagacidad y la sabiduría del hombre. ¿Y cuál era el otro? Y el león, para cazar. Entonces, tú eres como tú viniste, y yo quiero que entiendas esto. Él era el encargado de la adoración en la tierra, ¿cierto? Al él estar eliminado, ¿quién reemplaza la adoración? ¿Quién es el encargado? Nosotros. Entonces tú tienes que pedir en oración que el Señor te dé la fuerza del león para cazar todos esos animales que vienen a arrebatar, primero arrebatar las presas de Satanás. ¿Cuáles son? Las almas indefensas que hay afuera, que están viviendo en la carne todavía. ¿Para qué es el león? O la tipología del león, para cazar. Nos tenemos que ir a cazar. Eso era lo que le tocaba hacer. ¿Tú sabías que a Satanás le tocaba en la tierra encargarse de que todo fuera una maravilla, de que nadie pecara, de que todos obedecieran al Padre, que le rindieran adoración al cielo, al Padre? ¿Y qué hizo él? Se la robó toda para él. Como él ya no lo hace, dice la palabra en Ezequiel 31, los extranjeros fuertes de las naciones son los encargados de hacer la tarea de Satanás. Entonces, todo las cualidades y lo que Dios le dio a este querubín, lo tienes que tomar tú en reemplazo de él como extranjeros, te la tienes que tomar la palabra. Entonces, para que tú lo tengas claro, al Satanás dejar de ser un hombre espiritual, se convirtió con sus actitudes en un carnal. Él es hombre también, y eso lo explica en Ezequiel 1. Ni confíen en la altura de todos los que beben las aguas. ¿Por qué hizo el Padre esto? Mire lo que hizo para que no volviera a levantarse uno igual. ¿Qué hizo el Padre? Todos los que me quieran adorar van a ser el reemplazo de uno solo, que se envaneció con todo lo que el Padre le dio a uno solo. Entonces todos ustedes junticos unen a ese querubín que yo necesitaba aquí en la tierra. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que no se envanezcan de nuevo. Y sin embargo, nos toca un poquitico de lo que le tocó a ese querubín y nos envanecemos.
No cabemos en la ropa. Y leamos otra vez el 14 para que tú entiendas por qué el Padre dijo, yo no la vuelvo a hacer. No creí que se pudiera envanecer una creación mía, sabiendo que nacemos siendo nada y Él es el que nos enaltece, nos da tanto y no podemos con tanto. Para que no se exalte, mire lo que dice acá. Dice que sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo. Fue destruido, lo mandó el Padre a la tierra. Y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura, en su hermosura, todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni se levante la copa entre la espesura, ni confíen en su altura, todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas, el Líbano cubrí de tinieblas, y todos los árboles del campo se desmayaron. Ahí fue la caída, todos los árboles ya destruidos. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando los hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribando serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo. ¿De qué habla? ¿Con quién va a quedar Satanás? Con los incircuncisos. ¿Te acuerdas? Si tú no te has circuncidado tu corazón, y vuélvelo a leer en tu casa, en el espíritu, todos los incircuncisos a donde están. Lo que pasa es que la misión de Satanás es que nadie se circuncide, es que todos sigamos en desobediencia y que todos lo imiten como hacer lo mismo que él hizo. Hay diferentes nombres para el espíritu. Hombre nuevo, que está en Colosenses 3:10, y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es ese? Hombre nuevo. Nosotros nacimos con una vestidura que viene limpia o sucia. Sucia. Cuando nos creó éramos puros, y dice que ese hombre tiene que ser revestido. ¿Qué es revestido? Volverse a vestir. Entonces el primer tipo de nombres para el espíritu, el primero es hombre nuevo. ¿Cómo se hace un hombre nuevo? Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú ya quedaste vestido, ¿cómo vas a quedar? ¿Hasta cuándo te tienes que ir revistiendo? Hasta que tengas el conocimiento pleno. O sea que nos tenemos que ir capacitando, aprendiendo y obedeciendo hasta que ya estemos completamente revestidos, pero a la vez debemos ir revistiendo afuera. ¿Será que nos vamos cambiando el vestido y los de afuera cómo están? Tenemos que ir a ayudar a revestir a los que están afuera. Segundo, hombre interior. El primero es un hombre nuevo revistiéndonos a causa del conocimiento. El segundo es el hombre interior, que está en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos, es el hombre interior. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, que vemos que se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Tú te sientes muy cansado? Ese se renueva. Porque mira, las arruguitas no se quitan, las canas medio se tapan. Pero el interior es el que el Señor renueva cada día a causa de la palabra. Entonces, hombre interior debe estar siendo renovado. Cuando un hombre interior no se renueva es porque actúa conforme a la edad que tiene. Ah, no, es que yo ya tengo 47, ya voy para los 50, qué esperanza, y todavía me faltan 3. Y le estoy hablando a uno bien animado de 60, que tiene el espíritu bien renovado. Entonces, hay gente, ¿cuántos años tiene? Ay, no me pregunte eso. 26 años. Y que no le pregunten cuántos años tiene. Diga la edad, porque es que si usted le da pena decir la edad, es que el hombre interno está desgastado. Diga lo que tiene, porque sabe que el hombre interior lo está renovando todo el tiempo. Cuando Dios dice que te va a dar nuevas fuerzas, no es que te va a quitar las arrugas, eso no se quita. Aunque se tiene que quitar porque Él dice que en el cielo no podemos ir ni con mancha ni con arruga. Entonces tenemos que ir al dermatólogo a que nos quiten las manchas y las arrugas. Sin mancha y sin arruga. No se confundan. Hombre interior, por tanto, no desmayemos, no se sientan de la edad que tienen, renuévense. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Chévere, ¿cierto? Miremos a ver si nos da. Bueno, vamos con el hombre interno. Primera de Pedro 3. El hombre interno. Entonces son el hombre nuevo que tiene que renovar las vestiduras, revestirse. El hombre interior que Dios le da nuevas fuerzas, aunque se desgaste el exterior. Y el hombre interno que es Primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío, miren lo que pasa con la religión. Miren lo que dice aquí. Vuestro atavío no sea el externo, o sea, los adornos de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. La religión se pega de esto. Sino el interno. Ya, solo leen el primer versículo. Mire que este primer versículo es un extremo, que como cristianos tampoco debemos llegar a eso. Dice, el atavío no sea bueno, traigamos eso a este tiempo, iglesia. Peinados ostentosos, de adorno de oro, que tienen que estar en la peluquería, pero que si no están con el peinado de la moda en la semana, como una exageración cada semana, haciéndose cosas nuevas, que las pestañas de 80,000. O sea, para mí eso es demasiado, estar pendiente de eso. No te estoy diciendo que no lo hagas. Si tú vas para una fiesta, hay un evento especial, y le hablo a las mujeres, que no estén tan pendientes de la belleza externa, aunque debemos estar muy lindas todo el tiempo. Sin estar pendientes de tu exterior solamente. Mira lo que te estoy diciendo, porque eso es un extremo que a Dios no le importa. Ahora, ¿cómo vas a venir a la iglesia sin estar bien lindo y bien arreglado? Tampoco, es que mire que es la exageración. El que viene como, no, es que lo que importa es lo que hay adentro. De malas el que me quiera así o que me mire como sea. Mire que son dos cosas. Si tú vienes a la iglesia bien presentado, bien lindo, pero que esa no sea tu preocupación, porque dice en el 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible. Eso de adentro no se envejece, y por lo que nos estamos preocupando todo el tiempo se deteriora, va a dejar de ser alguna vez. En el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo. Entonces ahí comparo yo el 3 con el 5.
La religión se encargó de decir que es que no pueden haber peinados ostentosos y se quedan ahí. ¿Y dónde está el interior de cada persona? ¿Dónde están los sentimientos de las mujeres? ¿Dónde está todo lo interno? ¿Dónde se quedan las cosas que querían hacer y se reprimieron y no las hicieron? Hablando de lo bueno, porque hay cosas que se pueden hacer, buenas, que se reprimen de hacerlo y que no son tan importantes para Dios. Hablo del maquillaje. Se reprimieron de maquillarse porque en el 3 dice eso. Pero ¿dónde quedó el corazón? Amargado, resentido, rechazado, triste, porque tal vez no se sintieron bonitas. Como decía una vez el pastor, pecado no maquillarse para algunas, eso sí es pecado. Yo hoy no me maquillé, hay días en que no me quiero maquillar y yo decía, ay, ¿cómo estoy? ¿Qué me he hecho? Y el pastor me dijo, échese una prédica bien buena, hasta luego. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Cuando Dios habla del 3, de que no exageremos en eso, dice el 5, porque así se ataviaban de la honra, de la obediencia con sus esposos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer a ninguna semejanza. El hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Los animales herbívoros que comen. ¿Usted ve un animal herbívoro comiendo carne? Entonces, ¿por qué no entiendes que una persona carnal no te va a poder entender ese lenguaje? Nosotros nos tenemos que bajar al lenguaje de lo que comen las personas carnales. ¿Qué comen? Entonces, tú no le vas a hablar en la carne, le vas a hablar en el lenguaje que él entendería para llevarlo a comer comida sólida espiritual. Entonces tú tienes que entender que cuando una persona no te entiende, cuando le hablas y le hablas es porque lo que el estómago que tiene es carnal, no es un estómago espiritual. Tú tienes un estómago espiritual, por eso te estás devorando cada palabra de la que te damos aquí. Porque tu estómago ya digiere lo espiritual. Y eso, que se nos olvida a veces lo que tenemos que hacer. Entonces el mensaje para concluir es que el espíritu del que tú has nacido de nuevo, que entra cuando Jesús de verdad entra a tu corazón, no es cuando haces la oración de recibir a Jesús, ojo. Tú no puedes decirle a una persona, ay, tengo 3 que recibieron a Jesús. No estás seguro. ¿Sabe cómo estás seguro? Por discernimiento, cuando sabes que se arrepintieron de los pecados. Por los frutos los conoceréis. Cuando alguien está arrepentido, por los frutos tú vas a ver si esa persona realmente recibió a Jesús y tuvo un nuevo nacimiento en el Espíritu. Cuando tú naces en el Espíritu, ya no haces las obras de la carne. Es lo que quiero que entiendas. Ya hay frutos, ya hay actitudes del Espíritu. Cuando una persona no te entiende lo espiritual y usted dice, pero es que volví y le dije, es porque el estómago no ha hecho trasplante de estómago. Todavía devora las cosas carnales. Piensa como un carnal. Tú, aunque seas de carne y hueso, es un estuche que Dios te ha prestado para estar en la tierra. Es un estuche, no eres carnal, es el estuche, pero realmente eres un ser espiritual que tienes que solamente escuchar y masticar la comida espiritual. Y este fue el primer tema del cuarto bimestre 1, el espíritu. Gracias.